Buen día, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Em, la guía número uno les he pasado al grupo de WhatsApp. También lo voy a subir al Teams para que puedan revisarlo. Y ya hemos definido los puntos importantes para auxiliatura, así que vamos a empezar ya directamente con el avance. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar hablando acerca de algunos conceptos de econometría. Antes de continuar, ¿alguien podría confirmarme si se escucha y si se ve la pantalla? Ya, o si se ve la pantalla y se lo escucha. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a empezar, ¿no? Les decía algunas definiciones. Bueno, nosotros si entramos a Google o buscamos cualquier bibliografía que tenemos como referencia, vamos a encontrar un montón de definiciones de econometría. Ya acá se las he puesto algunas de las que me parecen más fáciles de entender. Nos dice, la econometría resulta de cierta perspectiva sobre el papel que desempeña la economía. Consiste en la aplicación de la estadística matemática a los datos económicos para dar soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados numéricos. Otra definición nos dice la econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia. Finalmente, la econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. ¿Ya? Una manera de resumir estos conceptos es decir, la econometría estudia algunos fundamentos de la teoría económica, lo que veíamos, el PIB, la inflación, indicadores tanto macro como microeconómicos, y se fusiona también con los fundamentos de la estadística inferencial, ¿no? Todo lo que hemos visto, pruebas de hipótesis, muestreo, todos esos parámetros que hemos venido manejando, se fusionan ambos conceptos para trabajar lo que es la econometría. Ya finalmente esta definición que manejamos en la materia nos dice la econometría es parte de las ciencias económicas que comprende a la matemática y a la estadística con el propósito de predecir, controlar y tomar decisiones sobre fenómenos económicos. Ya entonces vamos a ver poco a poco cuál es su aplicación, cuál es su uso para nosotros como ingenieros industriales mediante algunos ejemplos, ¿no? Vamos a empezar con algunas definiciones importantes previas. Entonces, vemos que es regresión. Ya vamos a manejar mucho este término a lo largo de la materia. Y nos dice, el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable, generalmente variable dependiente, que es la que vamos a igual venir manejando mucho, respecto de una o más variables explicativas o variables independientes, con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las segundas. Nos está diciendo que el análisis de la regresión estudia la dependencia de una variable dependiente que generalmente llamamos Y en función de variables independientes que generalmente llamamos X. ¿Ya? Entonces, deme un momentito. Un compañero quiere unirse a la clase. Ya hasta acá estamos con la regresión y alguna definición de econometría. Ya.
Listo, continuemos. Ahora vamos a ver elementos del modelo econométrico. Mm, lo que hacíamos en inferencial, decíamos, nosotros estamos analizando, estudiando una población. De esa población nosotros obtenemos una muestra y de esa muestra nosotros establecemos un estudio acerca de algún comportamiento o algo que queremos saber sobre esa muestra, ¿no? En este caso, vamos a seguir trabajando con esos principios. Hablamos de una función de regresión poblacional y manejamos esta fórmula o esta forma de ecuación donde y es la variable dependiente, lo que decíamos en el concepto de análisis de regresión, en función de variables independientes o variables explicativas X. X2, X3, XK. Le decimos XK porque puede ser, K es un número de variables eh, infinitas, podemos así decirlo, que nosotros vamos a definir, ¿ya? Ahora, ¿qué son estos betas? Beta 1, beta 2, beta 3, beta K. Nos dice que son parámetros cuando hablamos de la función de regresión poblacional. Y notemos, ¿no?, que acá hay una diferencia. Si bien la función de regresión poblacional y la función de regresión muestral manejan fórmulas muy similares, la diferencia principal está en la notación o la manera de escribir, donde en la muestral podemos ver que acá tiene un pequeño sombrerito, ¿ya? Ese sombrerito es la manera de representar la función de regresión muestral y acá la diferencia también en cómo los llamamos. Estos beta sub 1 con sombrerito se van a llamar estimadores, ¿ya? Entonces en la poblacional llamamos parámetros, en la muestral llamamos estimadores. También noten que para la función de regresión poblacional manejamos este símbolo, ¿no?, en nuestra ecuación general del modelo, que nos dice U sub i. Este U sub i es el término de perturbación, que lo vamos a analizar un poco más a detalle, pero si se dan cuenta, para la muestral ya no se lo coloca en la ecuación como tal. Ya esas son algunas diferencias, tanto de la función de regresión poblacional como de la muestral. De manera conceptual, manejamos esta lógica, ¿no? Donde decimos de una población obtenemos una muestra. Acá es lo mismo, nada más que acá estamos viendo dos ecuaciones que nos van a servir mucho para su representación cuando nosotros planteemos los modelos econométricos, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito mejor este término de perturbación. ¿Ya? ¿Qué nos dice? El término de perturbación es añadido a una ecuación de regresión, como lo hemos visto hace un momento, para introducir variaciones de la variable dependiente y que no pueden ser explicadas por las variables dependientes x sub i. ¿Ya? Esto nos dice, es un sustituto de todas las variables que se omiten en el modelo, pero que en conjunto afectan a y. Ya son las, ¿cómo podríamos decir que a qué representa este término de perturbación, no? Es una variable implícita, una variable que nosotros estamos omitiendo o estamos, sabemos que existe, pero no la estamos considerando en nuestro modelo econométrico, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos visto algunas definiciones de econometría, que estamos diciendo que vamos a ver un poco de teoría económica, de estadística inferencial. También hemos visto que es el análisis de la regresión, que básicamente estamos definiendo nuestras variables dependientes y en función de nuestras variables independientes x, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a ver cuáles son los pasos para definir y todo eso, pero lo importante acá
es que se entienda esta relación que existe entre nuestras variables. ¿Ya? Si nosotros vamos a ver este ejemplo, ¿ya? De una fábrica de chocolates. Nosotros supongamos que estamos en una fábrica de chocolates donde se producen varias líneas de productos. En este caso vamos a hacer el análisis de las tabletas de chocolates, ¿ya? Entonces nosotros nos pide el dueño de la empresa que hagamos un análisis de la demanda de este producto, ¿ya? La demanda de los chocolates. Y nosotros vamos a plantear el siguiente modelo econométrico. Le vamos a decir, la demanda de estos chocolates o barras de chocolates va a estar en función del precio. ¿Ya? Entonces, analicemos un poquito. Siempre hay que establecer que esta relación esté correcta. Entonces, la demanda, que va a ser nuestra variable Y dependiente, la demanda depende del precio, que va a ser nuestra variable independiente X. Ya nosotros estamos estableciendo este modelo econométrico para hacer este análisis que se nos está solicitando. Entonces decimos, la demanda de los chocolates o barras de chocolates va a estar en función del precio. Este es un modelo econométrico poblacional porque no tiene los sombreritos y está además con este término de perturbación. Y nosotros le decimos al dueño, aquí está el modelo econométrico que hemos nosotros planteado para establecer este análisis que usted nos está solicitando, ¿no? Entonces, mm, podríamos decir que este modelo econométrico sí responde a lo que es este análisis de la demanda de las barras de chocolate. Sin embargo, ¿a qué hace referencia este término de perturbación? Y como lo hemos leído hace un momento, ¿no? Les decía, son aquellas variables, situaciones que sí están en la realidad, en este contexto, pero que no los estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, la demanda de estas barras de chocolate, además de estar en función del precio, podría estar en función del poder adquisitivo de nuestra población que estamos estudiando como consumidora, digamos, personas de 18 a 30 años. También podría estar en función de la temporalidad, porque nosotros sabemos que hay mayor venta cuando, por ejemplo, es fin de año, por las fiestas de Navidad, o también podríamos decir que hay mayor demanda por Pascuas, porque se consume los huevitos de chocolate, pero por tanto también se incrementa un poco la demanda de los demás productos. También podríamos decir que la demanda va a tener bajas, no sé, en épocas donde no haya tanto movimiento económico, podría ser los meses de enero, febrero. Entonces, si se dan cuenta, para este modelo econométrico que nosotros hemos planteado demanda en función del precio, en este término de perturbación están estas variables que están ahí, pero no afectan tanto el modelo, o bien nosotros hemos decidido que no las vamos a considerar, pero sí somos conscientes de que están ahí. Son como variables que estamos omitiendo, ¿ya? Entonces, ese es el sentido que se le da a este término de perturbación. Como dice acá, una vez más, variables que se omiten, pero que en su conjunto sí van a afectar a, a nuestra variable dependiente Y, que en este caso va a ser la demanda. Ya, entonces, con este pequeño ejemplo, aclarando un poquito esta definición de término de perturbación, les adelanto, la verdad, este término sí se lo maneja de manera conceptual, es muy importante que lo sepamos. No se calcula porque es algo que no se puede cuantificar, pero siempre para plantear los modelos econométricos nosotros debemos estar conscientes que trabaja con un término de perturbación o un término de error, si así también se puede llamar, ya que este puede incidir en nuestro análisis, en este caso de la demanda o de manera general de nuestra variable Y, que vamos a ver en muchos casos más adelante. ¿Ya? Entonces, pasemos a lo que es el apartado de terminología y notación.
Nos dice los términos variable dependiente, que ya hemos venido manejando mucho, ¿no? Que hemos dicho variable dependiente o variable y variable explicativa o variable X, se definen de varias maneras. A continuación se presenta una lista representativa. ¿Ya? A las variables dependientes o variable Y también se le puede llamar variable explicada, variable predicha, variable regresada, variable respuesta, variable endógena, variable resultado o variable controlada. Y a nuestras variables X sub Y o variables independientes, también las llamamos variables predictoras, regresoras, variables estímulo, variables exógenas, covariantes o variables de control. Es importante, a veces en algún ejercicio se les podría decir nuestra variable endógena es, entonces estamos hablando de la variable dependiente, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de datos que vamos a manejar para estos modelos econométricos, ¿ya? Existen muchos, estos son los más importantes, ¿ya? Que hay una diferencia de uno a otro, obviamente, ¿no? Entonces empezamos con los datos de series de tiempo. Nos dice una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Tal información debe recopilarse en intervalos regulares, ¿ya? Y para aclarar un poquito, acá lo más importante es que nos dice valores de una variable en diferentes momentos. Ya generalmente manejamos un periodo, puede ser diario, mensual, anual, trimestral. Depende mucho del análisis que se esté haciendo, pero acá lo importante es que nos dice valores de una variable en diferentes momentos. Es decir, digamos que estamos en un escenario anual para el análisis del ejemplo que hemos visto hace un momento. La demanda para el año 2015, la demanda para el año 2016, la demanda para el año 2017. Estamos manejando valores para un periodo de tiempo correspondiente al año 2015, 2016, 2017, ¿no? Estamos entonces en valores de una variable en diferentes momentos. Nos dice, debe recopilarse esta información en intervalos regulares. Ya, a eso hacemos referencia con series de tiempo. Estamos hablando de un periodo de tiempo, como les decía, mensual, anual, trimestral, como sea más conveniente para el análisis del modelo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los datos transversales? Nos dice, consiste en datos de una o más variables recopilados en el mismo punto del tiempo, como el censo de población. Em, Acá está el ejemplo, es muy claro. Cuando hay un censo, se hace una recopilación de información, pero esa información se recolecta en un momento específico, ¿no? Supongamos el último censo que se ha llevado a cabo ha sido el 2012. Entonces, el 2012, en ese momento específico se ha recolectado información de datos de la población, género, no sé, población que trabaja, em, un montón de datos que se han recolectado en ese censo, pero lo importante acá es que se ha recolectado esa información en un momento en específico, a diferencia de los de series de tiempo que son en diferentes momentos. Esa es la diferencia de estos tipos de datos de uno a otro. Finalmente, los datos cualitativos que también vamos a manejar. Nos dice, se refieren a los atributos o propiedades que posee un objeto, a menudo a fin de responder por qué o cómo. ¿A qué hacemos referencia con estos datos cualitativos? Supongamos que nosotros estamos analizando una muestra de nuestra población porque queremos lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? Digamos em, de una línea de cuidado para la piel, digamos. Entonces, para hacer mi análisis de la demanda de este producto que yo quiero lanzar, un factor o una variable muy importante que debería considerar es el género,
porque nosotros sabemos que en una población, las mujeres tendemos a comprar más productos de cuidado de la piel que los hombres, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación. Y ahora nosotros, ¿cómo vamos a manejar ese dato de mujer-hombre, esa diferenciación en nuestro modelo econométrico? Entonces, acá se introduce ese concepto de datos cualitativos, ¿no? Está definiendo una parte de la población, em, este atributo que en este caso va a ser el género, y más adelante vamos a ver en un capítulo cómo vamos a pasar esta variable cualitativa a que se transforme a una variable cuantitativa para que nosotros podamos considerarlo en nuestro modelo econométrico. Pero lo más importante hasta acá es de manera conceptual que estos datos cualitativos describen una parte de nuestra población, un atributo que nosotros podemos describir. El género, por ejemplo, también la ubicación geográfica, si vive en el área rural o si vive en el área urbana, así muchos otros factores que son más propiedades de nuestra población, ¿no? Y finalmente, esto que es muy importante nos dice, por convención, se utiliza el subíndice de observación I o Y sub I, X sub I para los datos transversales, es decir, información recopilada en un momento, ¿ya? Lo que decíamos con el ejemplo del censo. Y utilizamos el subíndice sub T para datos de series de tiempo, es decir, información reunida a lo largo de un periodo. Ya entonces, cuando veamos algunos ejercicios o ejemplos, sería bueno asociarlo con esto, ¿no? Sub T para datos en series de tiempo y sub I para datos transversales, que son los dos que vamos a estar manejando con mayor frecuencia. Bien, entonces vamos a empezar ahora con la metodología de la econometría. Nos dice, en términos generales, la metodología econométrica tradicional se ajusta a los siguientes lineamientos, ¿ya? Son los siguientes lineamientos, los vamos a ver uno a uno para aclararlos poco a poco, ¿ya? Para explicar estos lineamientos y la metodología que se maneja para la econometría, vamos a trabajar bajo la teoría keynesiana, ¿ya? Previamente en las definiciones de econometría habíamos dicho, es un análisis de la teoría económica en conjunto con la inferencia estadística para predecir, controlar, dar soluciones em, que nosotros vamos a obtener a partir de nuestros modelos econométricos, ¿no? Entonces es muy importante que siempre tengamos presente algunos fundamentos de la teoría económica. En este caso, como ejemplo, vamos a ver esta teoría keynesiana, ¿ya? ¿Qué nos dice? Em, para la metodología de la econometría, el primer paso es el planteamiento de la teoría o hipótesis. En este caso, la teoría de esta ley keynesiana nos dice, es una ley psicológica fundamental que consiste en que los hombres y las mujeres, como regla general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma cuantía del aumento de su ingreso. ¿Ya? En pocas palabras, este planteamiento de esta teoría nos está diciendo que entre mayor sea nuestro ingreso, ya seamos hombres o mujeres, mayor va a ser nuestro consumo, ¿no? Entonces acá les pongo lo que vemos, que es la pirámide de Maslow, donde cuando una persona tiene menores ingresos, utiliza estos ingresos para consumir necesidad o cubrir necesidades básicas, ¿no? Como respirar, hidratarse, alimentarse, protegerse, etc. Entre mayor es su poder adquisitivo o sus ingresos, obviamente esta persona va a incrementar su consumo, ¿no? Va a tener necesidades sociales, va a tener necesidades de reconocimiento, necesidades de autorrelación y por tanto va a empezar a incrementar su consumo en estas otras necesidades, ¿no? A eso hace referencia este planteamiento de esta teoría y ese es el primer paso para esta
metodología de la econometría, ¿no? Esto es un ejemplo, se puede hacer con otras teorías, entonces lo estamos viendo con esta teoría keynesiana. Ahora, el segundo paso es la especificación del modelo matemático de la teoría. Nos dice, por simplicidad, un economista matemático puede proponer la siguiente forma de la función keynesiana de consumo. Entonces podemos decir, el gasto de consumo o el consumo de las personas va a estar en función del ingreso. Eso es lo que nos dice este modelo matemático, esta ecuación matemática, ¿ya? Y acá nos dice y es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x. Ahora, si recordamos un poquito lo que les he mostrado hace un momento de la función de regresión poblacional y muestral, acá hay una diferencia con esta ecuación de este modelo matemático. ¿Se dan cuenta? Para la poblacional, no estamos manejando aquí un término de perturbación, porque acá simplemente hablamos de un modelo matemático y obviamente al decir matemático estamos trabajando con un modelo más cerrado, por así decirlo, porque no estamos considerando esa variable del término de perturbación y también a diferencia de la función de regresión poblacional, no estamos trabajando con la notación que eran los sombreritos, ¿no? Mm, Acá nuevamente decimos gasto de consumo en función de lo que son la variable X, que es el ingreso, y acá nos dice, ¿no? El ingreso va a estar este valor entre 0 y 1. Ahora, de manera gráfica, ¿cómo podríamos representar esta ecuación matemática? En el eje Y decimos el gasto en consumo, en el eje X los ingresos, la distancia desde el eje X hacia la intersección de nuestra pendiente va a ser lo que representa beta 1 y esta distancia que vemos acá va a ser beta 2, ¿ya? De manera gráfica para este modelo matemático. Como les decía, lo más importante acá es que al trabajar con un modelo matemático de esta teoría, no estamos considerando a nuestro término de perturbación y esa es la principal diferencia que tenemos que notar cuando veamos la ecuación del modelo econométrico como tal. Y entonces acá, especificación del modelo econométrico de consumo, ¿no? Es diferente. Nos dice, el modelo puramente matemático es de interés limitado para el econometrista, pues supone una relación exacta o determinista entre el consumo y el ingreso. Y si analizamos un poquito más a detalle, esto es cierto, es algo limitado porque, como lo hemos visto anteriormente, en un escenario real son muchas las variables que pueden afectar en nuestra variable dependiente de análisis. Entonces, todas estas hemos dicho que las analizamos en nuestro término de perturbación. Entonces, para ser más exactos y para tener tal vez un análisis más realista de lo que queremos hacer, nosotros planteamos estos modelos econométricos. Nos dice, para dar cabida a relaciones inexactas entre las variables económicas, el econometrista modificaría la función determinista de consumo de la siguiente manera. Entonces, modelo econométrico de consumo nos dice Y sub I es igual a beta sub 1 más beta sub 2, X sub 2 sub I, más este término de perturbación que es muy importante, ¿no? Como les he dicho. En el modelo matemático era una ecuación muy cerrada y acá ya estamos hablando de este término de perturbación, ¿no? Donde U, conocida como término de perturbación, es una variable aleatoria estocástica con propiedades probabilísticas bien definidas. Decimos aleatoria porque es algo que depende de muchos factores, una vez más, ¿no? De manera gráfica, ¿cómo podemos representar este término de perturbación? Para esos modelos econométricos vamos a manejar modelos lineales, ¿ya? Entonces, generalmente nuestras gráficas nos van a dar así, rectas. Y específicamente para este caso, que estamos analizando el gasto de consumo en función de los ingresos, supongamos que nosotros ya hemos hecho nuestra regresión y nos da de manera ideal, nos daría esta línea
pero como nosotros estamos manejando un modelo econométrico y considerando este término de perturbación, la distancia del punto a la recta es este término de perturbación, ¿no? Y retomando como lo que veíamos en el ejemplo de la fábrica de chocolates, podríamos decir, ¿no? Que si bien podríamos establecer esta recta para predecir la demanda, en algunos casos va a haber una subida de la demanda por, no sé, por la estacionalidad, o a veces podría haber una baja y está representada por este punto. Entonces, estas variaciones son los términos de perturbación, ¿no? Y si se dan cuenta, siguen una tendencia lineal. Entonces, eso es lo interesante, que porque por más que estemos considerando estas variaciones que nosotros no podemos controlar, siempre se sigue una tendencia lineal y hace que nuestro modelo econométrico sea fácil de usar y que también sea óptimo, ¿no? Que también podamos utilizar para pronóstico y para nosotros predecir y por tanto tomar decisiones. Ya, entonces pasémonos al paso 4 de esta metodología, que nos dice una vez hemos establecido la teoría que estamos planteando, ¿no? En este caso, la teoría keynesiana. Hemos establecido el modelo matemático, luego el modelo econométrico y ahora vamos a proceder a obtener la información. Ya nos dice entonces, para estimar el modelo econométrico planteado en el paso 3, para obtener los valores numéricos tanto de beta 1 como de beta 2, son necesarios los datos, obviamente, ¿no? Para realizar cualquier modelo econométrico tenemos que partir en función de datos que generalmente nosotros manejamos como series de tiempo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Acá estamos manejando periodos anuales. Y en base a estos datos, nosotros vamos a realizar el planteamiento de este modelo econométrico, hallando nuestros estimadores beta 1 y beta 2. ¿Ya? Entonces, la información es muy importante, se puede obtener de fuentes primarias, secundarias, encuestas, también de instituciones como el INE. Entonces, ya nosotros nos encargamos de recopilar esta información y en base a esta información recién se hace la estimación del modelo econométrico, que se refiere a hallar los valores de beta 1 y beta 2. El quinto paso es la estimación del modelo econométrico como tal, en donde agarramos estos datos que tenemos en la tabla para este ejemplo y hacemos el análisis de la regresión, ¿no? El cálculo de nuestros valores beta 1 y beta 2. Acá simplemente ya los tenemos, todavía no vamos a aprender a calcularlos, eso lo vamos a ver más a detalle la próxima clase, pero lo que acá nos interesa es obtener estos valores, ¿no? Vamos a ver también qué significa si esto es negativo, si es positivo, si estamos bien, si estamos mal, qué deberíamos esperar de estos valores. Entonces, eso se ve un poco más adelante ya cuando tengamos datos planteados. Pero acá estamos viendo de manera general un pantallazo, ¿no? de lo que vamos a hacer. Entonces, en base a estos datos que hemos visto aquí anteriormente, acá ya se hace la estimación, se obtienen los valores numéricos, beta 1, beta 2, y decimos, ¿no? Acá una vez más recordando, el acento circunflejo o este sombrero que les decía sobre la variable y indica que es un valor estimado. ¿Ya? Entonces, en la variable y estimada, en este caso el consumo de las personas, va a estar en función de los ingresos y responde a estos dos valores de los estimadores, beta 1 y beta 2. Finalmente, para esta metodología de la econometría vemos las pruebas de hipótesis, ¿no? Una vez nosotros hemos planteado nuestro modelo econométrico, ¿cómo sabemos si está bien o mal planteado o si nosotros sí podemos o no podemos usarlo? Porque nosotros podemos agarrar cualquier variable, porque al final son datos, ¿no? Simplemente agarramos, decimos así al azar, esta es nuestra variable y, estas son nuestras variables X, hacemos el análisis que los paquetes estadísticos nos los hacen muy rápido y nos dan resultados, ¿no?
Nosotros, ¿cómo sabemos si estamos bien o no? Porque podemos cometer algún error en la definición de variables, tal vez en la obtención de datos. Entonces, para eso están las pruebas de hipótesis, ¿no? La confirmación o refutación de las teorías económicas con fundamento en la evidencia muestral se basa en una rama de la teoría estadística conocida como la inferencia estadística, las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, acá se trata de construir modelos teóricos y probarlos con evidencia cuantitativa. Acá vemos una gráfica de distribución, vamos a ver la distribución normal, la T, la chi cuadrada, la nova, entonces vamos a ir recordando todo eso. Pero lo interesante acá es que en base a nuestro modelo planteado, nosotros vamos a poder decidir si está bien o no planteado y si podemos usarlo o no. Ya finalmente el tema de pronóstico y predicción, ¿no? ¿Para qué utilizamos esta ecuación que hemos planteado? Nos dice, si el modelo escogido no refuta la hipótesis o la teoría en consideración, servirá para predecir el o los valores futuros de la variable dependiente Y o de pronóstico con base en o los valores futuros conocidos o esperados de la variable explicativa o predictora X. Entonces, una vez nosotros hemos validado nuestro modelo mediante las pruebas de hipótesis y tenemos esa certeza de que nuestro modelo econométrico está bien planteado, podemos hacer uso de esta ecuación y podemos decir, el consumo de las personas va a estar en función de los ingresos. Nosotros tenemos datos históricos de 2000 a 2015, digamos, y nosotros queremos pronosticar de 2016 a 2025. Entonces, mediante mi ecuación que ya he validado, puedo hacer ese pronóstico y decir, para el 2025, los gastos de estas personas van a cambiar en función a sus ingresos de esta manera y vamos a obtener datos cuantitativos que nos pueden servir para diferentes estudios de nuestro interés, ¿no? Y bueno, de manera ya más resumida, podemos decir que nosotros tenemos y trabajamos bajo estas etapas para la elaboración de un modelo econométrico, ¿ya? Em, lo que hemos visto hace un momento era la metodología, donde se maneja el planteamiento de una teoría, hacemos el modelo matemático, econométrico, hacemos el análisis de regresión, luego hacemos la estimación y finalmente la predicción, ¿no? En este caso está un poco más de manera simplificada, pero también es válida. Em, ¿Cuáles son las etapas de elaboración de estos modelos econométricos? ¿Ya? Son 4. Mm, Vamos a empezar con la primera, que es la especificación. Ya nos dice identificación de las variables a incluir en el modelo. Como les he mencionado antes, y vamos a retomar el ejemplo del caso de los chocolates. Nosotros definimos qué variables vamos a considerar. En este caso, hemos dicho la demanda de las tablas de chocolate va a estar en función del precio. Pero nosotros como analistas podríamos decir, sí, va a estar en función del precio, pero también va a estar en función a nuestra estrategia de marketing. Es decir, mientras más gaste yo en publicidad, tanto en redes sociales, en televisión, etcétera, más va a aumentar mi demanda porque yo voy a tener un mayor alcance. Entonces, yo puedo decir, la demanda de mi producto, en este caso, las tablas de chocolate, va a estar en función del precio y de mi estrategia de publicidad. Otra persona puede decir, sí, la demanda va a estar en función del precio, la estrategia de publicidad, pero también va a estar en función del poder adquisitivo de nuestra población. Es decir, las personas más jóvenes, digamos, no sé, de 10 a 15 años, no tienen un poder adquisitivo para comprar una barra de chocolate que más o menos están 20 bolivianos, a diferencia de personas que ya trabajan, que tienen una independencia económica en un rango de 20 a 30 años. Entonces,
Esta variable también yo quiero considerarla en mi modelo econométrico, ¿no? Otra persona puede definirlo así. Entonces, son muchas las maneras en las que se pueden definir estos modelos econométricos y en esta etapa de especificación ya es decisión de cada uno, ¿no? Entonces, es muy importante porque cada uno tenemos que hacer un análisis muy em, detallado de la situación en la que estamos trabajando. Nos pueden poner un montón de escenarios, entonces nosotros tenemos que primero buscar información, tener datos del contexto, del área, del rubro. Hay un montón de rubros: textil, metal mecánica, madera, cueros. Entonces, nosotros nos empapamos de la situación, empezamos a investigar un poco, tomamos la decisión de qué variables considerar en el modelo, las más relevantes y las que son menos importantes, por así decirlo, que no inciden tanto en el modelo, se van a considerar en ese término de perturbación de manera implícita, ¿ya? Entonces, en esta etapa de especificación, nosotros vamos a definir e identificar nuestras variables a incluir en el modelo. Y como les decía, depende mucho de cada persona y de su punto de vista. Para el segundo paso de la estimación, nos dice, consiste en la obtención de valores numéricos de los parámetros, lo que les he mostrado hace un momento. Hacemos el análisis. En realidad, esta estimación se hace mediante mínimos cuadrados ordinarios, que lo vamos a ver la próxima clase, que es un método, digamos, para hacer este cálculo. Y mediante este cálculo nosotros vamos a obtener los valores numéricos, ¿no? Estos valores numéricos nos van a servir para que nosotros podamos obtener resultados de manera cuantitativa acerca de nuestra variable de estudio, que es nuestra variable dependiente Y. Para el paso de la validación, igual lo que veíamos hace un momento, las pruebas de hipótesis. Nos dice, consiste en la evaluación de los resultados obtenidos utilizando los siguientes criterios: económicos, estadísticos y econométricos. ¿Ya? Económicos en base a las teorías que nosotros manejamos, ¿no? De teoría económica, estadísticos, las pruebas de hipótesis, y econométricos, que lo vamos a ver ya para el segundo parcial, cuando hacemos un análisis de la existencia o no de multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Ya eso nos sirve para validar el uso de nuestro modelo econométrico. Y finalmente la aplicación. Consiste en la aplicación del modelo validado orientado a predicción, explicación o control y toma de decisiones. Entonces, una vez validamos nuestro modelo econométrico y sabemos que está bien planteado y que no presenta ningún problema, aplicamos este modelo econométrico, como dice, predicción, explicación o control y toma de decisiones. Acá está este gráfico que nos dice, ¿no? Especificación, estimación, validación. Si sí validamos, podemos aplicar el modelo. Si no, tenemos que volver a la etapa de especificación. Seguramente hemos considerado mal nuestras variables o tal vez nuestros datos de nuestra muestra no están bien tomados, entonces hay que hacer un análisis y empezar nuevamente. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a unas definiciones, algunos conceptos fundamentales acerca de lo que vamos a venir viendo a lo largo de este semestre, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que aclaremos? ¿O todo está claro? Ya, entonces vamos a asumir que todo está claro. Estamos viendo todo de manera conceptual. Es importante
que tengamos muy bien definida esa diferenciación de función de regresión poblacional con la muestral, el objetivo por el cual nosotros planteamos estos modelos, em, su aplicación, ¿no? ¿Cuál es su uso? Porque también ustedes van a hacer un proyecto, así que es grupal, así que es bueno que vayamos un poco entendiendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer estos modelos econométricos? Ya, bueno, si no tienen dudas, vamos a pasar a estos ejercicios programados para la clase. Entonces voy a continuar compartiendo la pantalla y vamos a empezar. Ya les he pasado aquí al grupo de WhatsApp. Vamos a ver 3 ejercicios bastante sencillos para repasar un poquito este tema de los conceptos. Nos dice, se desea especificar un modelo econométrico que represente un mercado de un bien en el cual la cantidad demandada en un año T depende del precio del bien en dicho año y la renta de los consumidores. Asimismo, la cantidad ofertada está en función del precio en dicho año. En cualquier caso, el mercado no tiene ni excedentes ni déficits. Entonces, nos dice establecer las variables, las ecuaciones, los parámetros, el tipo de modelo, los datos y el objetivo del modelo. Ya, entonces, vamos a empezar, ¿no? Nos decía que se quería hacer el análisis de un mercado, tanto de la oferta como de la demanda. Nos decía, la cantidad demandada va a estar en función del precio del bien, de un bien X, ¿no? Y de la renta de los consumidores, ¿ya? Para el caso de la demanda. También nos decía la cantidad ofertada va a estar en función del precio de un bien. ¿Ya? Eso nos dice el comportamiento de este mercado hipotético que estamos asumiendo. Y es importante, ¿no? Siempre aclarar. QT sub T es la cantidad demandada en el año T. QO sub T, cantidad ofertada en el año T. En función de acá, P sub T, precio del bien, y R es la renta. Y esto siempre para aclarar, estas son las variables que estamos considerando, tanto la cantidad demandada, la cantidad ofertada, el precio y la renta. Ahora, las ecuaciones. Les he hablado mucho de lo que es función de regresión poblacional y función de regresión muestral. Para la función de regresión poblacional decimos cantidad demandada en el año sub T va a ser igual a, en este caso estamos con dos variables independientes o variables explicativas. Entonces, decimos beta sub 1, que es el término independiente porque no le está acompañando ninguna variable. Esto siempre se va a mostrar en los modelos econométricos. Ya siempre hay una variable independiente, que generalmente llamamos beta sub 1, más beta sub 2 por la primera variable independiente, que en este caso es el precio, ¿no? P sub t, más beta sub 3 por la segunda variable independiente, que en este caso es la renta, más el término de perturbación. Como les decía, en la poblacional siempre se maneja el término de perturbación y este término de perturbación nos dice que estamos hablando de un modelo econométrico, en este caso poblacional, ¿ya? Y para la función de regresión muestral, aquí ya vamos a poner este sombrerito que les decía, que nos hace referencia a que estamos hablando de la cantidad demandada estimada. Este sombrerito nos dice estimada. Igual a beta sub 1, que acá en el poblacional decíamos que se llaman parámetros y en el muestral ya se llama estimador. Entonces, estimador beta sub 1 más estimador beta sub 2 por el precio más estimador beta sub 3 por la renta. Y notarán que acá ya no está el término de perturbación, ¿no? Esas son las diferencias. Y hacemos lo mismo para la función de regresión poblacional y muestral de la cantidad ofertada. Cantidad ofertada va a ser igual a
beta sub 1 más beta sub 2 por el precio más este término de perturbación, porque hemos dicho que solo está en función del precio. Y para la función de regresión muestral ponemos, ¿no? Q sub T, cantidad ofertada, con su sombrerito nos está diciendo cantidad ofertada estimada va a ser igual a al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la variable precio. Acá igual no hay el término de perturbación. Pues acá estamos planteando las ecuaciones tanto para la función de regresión poblacional y muestral. En este ejercicio en específico nos está dando dos funciones que analicemos tanto la demanda como la oferta. Por eso estamos haciendo dos veces. ¿Ya? El inciso C nos dice defina los parámetros. Parámetros hemos dicho que hace referencia a la función de regresión poblacional. Para la cantidad demandada estamos manejando 3, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3. Y para la cantidad ofertada solo manejamos dos parámetros, beta sub 1 y beta sub 2. El inciso D nos dice tipo de modelo. Para la cantidad demandada decimos modelo lineal de tres variables. Tres variables decimos porque estamos manejando una variable acá, una variable dependiente y dos variables independientes. En total, tres variables, ¿ya? Y para la cantidad ofertada, modelo lineal de dos variables, porque estamos manejando una variable dependiente y una variable independiente. En total, dos variables. Los datos, estamos hablando de datos de series de tiempos, porque acá estamos, bueno, no lo definen, ¿no? En la No sé, si bien acá no estamos, no tenemos una base de datos que nos diga para el año, para el mes o para el día tal, un dato tal, nos está diciendo la cantidad ofertada en función del precio en el año T, la cantidad demandada en un año T, ¿no? Entonces, lo que les decía, cuando decimos y hablamos sub T, estamos hablando de series de tiempo, ¿ya? Y cuando decimos sub I, estamos hablando de datos de corte transversal. Bueno, en este caso son series de tiempo. Y finalmente el objetivo del modelo. Nos dice, el objetivo del modelo, en este caso, es observar la variación de la demanda en función al precio y la renta de los consumidores para la cantidad demandada y para la cantidad ofertada, observar la variación de la oferta en función nada más del precio. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio hemos hecho un breve repaso de todos los conceptos que hemos venido manejando, la notación, algunos valores que hemos venido introduciendo, definiciones y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es muy parecido, para repasar y reforzar esta parte, ¿no? Nos dice, una empresa de tabaco dedicada a la manufactura y venta de cigarrillos desea utilizar un modelo econométrico para explicar la evolución de sus ventas y gastos de propaganda. Por estudios previos, se ha llegado a la conclusión de que la venta de cigarrillos de la empresa se relaciona con las ventas del competidor, los gastos de publicidad, el precio de un paquete de cigarrillos y las ventas propias en el año anterior. Nos pide establecer las variables, las ecuaciones, los parámetros, el tipo de modelo, los datos y el objetivo del modelo. ¿No? Entonces, de la misma forma. Para este caso nos dice, las ventas de cigarrillos de esta empresa van a estar en función de las ventas de nuestros competidores, van a estar también en función de los gastos en publicidad, en función del precio de un paquete de cigarrillos y en función de las ventas propias del año anterior. Y entonces acá estamos definiendo qué significa cada variable. Acá yo por conveniencia le estoy llamando ventas del competidor B sub C. Pero si ustedes quisieran llamarle X o cualquier otro valor, es completamente válido, solo acá simplemente lo definen, ¿no? Donde X va a ser igual a ventas del competidor, digamos.
Y esto ya depende de cada persona. Luego, para las ecuaciones, en este caso solo estamos hablando de un análisis, ¿no? Entonces, de las ventas en función de estas variables. Decimos, las ventas para la función de regresión poblacional van a ser igual a nuestro término independiente, en este caso el parámetro beta sub 1 más el parámetro beta sub 2 por las ventas del competidor más el parámetro beta sub 3 por la variable gastos en publicidad más el parámetro beta sub 4 por la variable precio de un paquete de cigarrillos más el parámetro beta sub 5 por las ventas propias del año anterior, más nuestro término de perturbación que siempre se incluye en el modelo econométrico en la función de regresión poblacional. Ahora, para la función de regresión muestral es casi lo mismo, nada más que aquí decimos venta de cigarrillos estimado, lo que hace referencia a este sombrerito, va a ser igual al estimador beta 1 más el estimador beta 2 por la variable ventas del competidor, más el estimador beta 3 por la variable gastos de publicidad, más el estimador beta 4 por la variable precio, más el estimador beta 5 por la variable ventas propias del año anterior. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Acá anotarán los sombreritos que sí tienen la función de regresión muestral y no la poblacional. Y también es importante, ¿no? De la poblacional nosotros no se puede calcular estos valores beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, porque estamos hablando de una población, ¿no? Tendríamos que tener los datos de toda la población para hacer el cálculo correspondiente. Cuando hablamos de la muestral y hablamos de estos estimadores, beta sub 1, 2, 3, 4, 5, sí se pueden calcular y lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces vamos a hacer el cálculo y vamos a obtener valores numéricos de estos estimadores que estamos acá definiendo, ¿ya? Para el inciso C nos dice los parámetros. ¿Qué parámetros estamos manejando? En este caso de beta sub 1 a beta sub 5. El inciso D nos dice el tipo de modelo. Acá estamos manejando un modelo lineal de 5 variables. ¿Por qué 5 variables? Estamos manejando una variable dependiente y 1, 2, 3, 4 variables independientes. En total, 5 variables. ¿Ya? Y inciso E nos dice el objetivo del modelo. ¿Por qué estamos planteando este modelo? Nos dice observar la variación de la venta de los cigarros de la empresa en función de la venta de los cigarros. Perdón, acá estamos mal. Observar la venta de los cigarros de la empresa en función de las ventas del competidor, también de los gastos de publicidad, el precio de los paquetes de cigarrillos y las ventas propias del año anterior. ¿Ya? Entonces acá es ventas del competidor. ¿Ya? Gastos de publicidad, precios de paquetes de cigarrillos y ventas propias del año anterior. Nosotros entonces queremos ver estas variaciones de esta variable dependiente en función de nuestras variables independientes. Y bueno, finalmente, este ejercicio, que es un poquito más largo, que de la misma forma eh, trabajamos bajo el mismo concepto, ¿no? Nos dice, a causa del clima caluroso y húmedo de una región, las tasas de crecimiento del ganado vacuno de engorde y producción de leche por lo regular disminuyen durante el verano. Sin embargo, ingenieros agrícolas y ambientales han determinado que una estructura de sombra bien diseñada puede aumentar significativamente la producción de leche. En un experimento se seleccionaron 30 vacas y se dividieron en 3 grupos de 10 vacas cada uno. Las vacas del grupo 1 contaron con una estructura de sombra artificial, las del grupo 2 con sombras de árboles y las del grupo 3 no contaron con sombra. Establezca un modelo econométrico que permita medir la producción media en galones de las vacas de cada grupo. ¿Ya? Entonces, igual, hay que señalar variables, ecuaciones, parámetros, el tipo de modelo y el objetivo del modelo.
Acá recalcar, ¿no? Se está haciendo un análisis de las tasas de crecimiento del ganado vacuno de engorde y producción de leche. Y nos dice que disminuyen durante el verano y esto puede ser a causa de que se sometan a condiciones de sombra o no. ¿Ya? Entonces, acá vamos a definir. La producción de leche del ganado va a estar en función de la sombra que se le propicia al mismo en un periodo de verano, ¿no? En una estación de verano. Entonces, vamos a segmentar esta muestra que nos ha dicho de 30, donde el primer grupo se le ha sometido a una sombra artificial, al segundo grupo se le ha sometido a una sombra natural o de árboles y al tercer grupo no se le ha sometido a una sombra. No estamos trabajando con 10 em, vacas para cada grupo, ¿no? 10, 10, 10. Entonces acá estamos definiendo las variables. Decimos, en el primer caso, la producción de leche va a estar en función de la sombra artificial, en el segundo en función de la sombra de árboles y en el tercero en función donde en un escenario donde no se va a tener sombra. Para el inciso B nos dice la ecuación. La función de regresión poblacional para el grupo 1 va a ser producción de leche va a ser igual a beta sub 1 más beta sub 2 por la variable sombra artificial más el término de perturbación para la poblacional. Y para la muestral es lo mismo, simplemente que acá ya estamos introduciendo estos sombreritos que hacen referencia a los estimadores. Lo mismo hacemos para el grupo 2, donde decimos función de regresión poblacional, producción de leche igual al estimador beta 1, perdón, al parámetro beta 1 más el parámetro beta 2 por la variable sombra de los árboles más su término de perturbación y para la muestral es lo mismo sin el término de perturbación y con los sombreritos. Para el grupo 3 estamos hablando de un escenario sin sombra. De la misma forma, beta 1, beta 2, la variable y su término de perturbación y en la muestral ya con los sombreritos y sin el término de perturbación. Para los parámetros. En los tres casos estamos manejando solo dos parámetros, beta 1 y beta 2, ¿no? Parámetros hace referencia a la función de regresión poblacional. Es lo mismo para los tres casos. Para los datos. En los tres casos estamos manejando datos de corte transversal. ¿Por qué de corte transversal? Si nos damos cuenta y hacemos un análisis del contexto y del enunciado, nos dice En un experimento se han seleccionado 30 vacas y se han dividido en tres grupos. Las vacas del grupo 1 contaron con una estructura de sombra artificial, las del grupo 2 con sombra de árboles y las del tercer grupo no contaron con sombra, ¿ya? No nos está diciendo que para, digamos, el mes de enero se han visto sometidos a este experimento, ¿no? Para el mes de febrero, para el mes de marzo, o sea, no nos está dando un periodo de tiempo, ya sea mensual, diario o anual, no nos está especificando eso. Entonces, acá nosotros estamos asumiendo que este experimento se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo en específico. Digamos, en un día al azar o un fin de semana se ha decidido hacer esta segmentación de estos grupos de vacas y se ha hecho este análisis, ¿no? De la producción de leche, que cómo varía si es con sombra artificial, con sombra de árboles y sin sombra. Entonces, como estamos hablando de un momento específico de nuestro experimento, estamos diciendo que estamos hablando de datos de corte transversal, ¿ya? Y finalmente, para el tipo del modelo, en los tres casos van a ser modelos lineales de dos variables, ¿no? Porque estamos manejando una variable dependiente y una variable independiente en los tres casos. Y el objetivo del modelo, analizar la producción de leche en función a la incidencia de la sombra, ya sea por sombra artificial, sombra de árboles o sin sombra en el ganado en las épocas de verano, digamos. Ese sería el planteamiento para este ejercicio.
Como pueden ver, hay muchas maneras en las que se puede hacer este planteamiento. Tal vez en este tipo de datos podríamos decir series de tiempo porque estamos hablando de verano, ¿no? Pero podríamos decir, ¿no? Va a haber datos para verano, va a haber datos para invierno, va a haber datos para otoño y primavera, entonces serían datos cada cuatro meses, ¿no? Podríamos manejar esos lapsos de tiempo, pero si se dan cuenta, acá estamos queriendo hacer un estudio específicamente para el periodo de verano, porque en ese periodo importa mucho la incidencia de la sombra en nuestro ganado. Entonces, como estamos hablando simplemente de un lapso de tiempo o un periodo en específico, estamos hablando de datos de corte transversal, ¿ya? Entonces, hasta acá es el avance programado para la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que les aclare acerca del avance de hoy o acerca de la materia en general. Tienen la palabra, por favor. Sí, buen día. Disculpe, ¿cuál es su ponderación? Claro, buen día. Ahora te la muestro un momentito, por favor. De todas formas, así no les he pasado, creo, la guía inicial. Un momento, ¿ya? Es 70% prácticas y 30% asistencia. Ahora, si por algún motivo de fuerza mayor no pudieran asistir a la clase por choque de horarios, por trabajo, por lo que sea, ya eso ya mucho depende de ustedes. Está la opción que les he dicho de optar 100% a prácticas, que les voy a pasar un cuestionario para que llenen aquellas personas que van a optar por esta modalidad, donde solo les voy a calificar las prácticas para su nota de auxiliatura, ¿ya?